Para arrancar te quería preguntar si, ¿de qué hablamos cuando hablamos de soberanía nacional? ¿Qué es la nación en sí? Como para empezar a ir trazando líneas y después ir acercándonos al racismo como problema histórico. Bueno, están muy bien las preguntas porque la medida en la cual la historiografía actual no puede definir los conceptos que utiliza, los problemas que va a trabajar, eh, toda la, todo el desarrollo no se vuelve más que, digamos, una especie de simplemente reconstrucción empírica, ¿no? Es decir, la vieja historia de los sucesos. Eso es lo que básicamente tenemos. O tenemos invocaciones a conceptos que nadie sabe muy bien de qué se trata, pero se invocan, por ejemplo, élite. Nunca nadie ha definido qué es una élite, ¿no? Simplemente se usa para no usar clase, pero no veo ninguna definición de élite. No piensa el trabajo más emblemático historiográfico sobre esta posición, trabajo emblemático y trabajo inaugural de todo esto, Revolución y Guerra, de Tulio Alperindongui en el año 72, en el contexto en el cual él se propone inaugurar una nueva forma de trabajo historiográfico, lo primero que tiene que hacer es definir esos conceptos. Después los que vienen más adelante tal vez no sean necesarios que los definan, ¿no? Es decir, yo en mi trabajo difícilmente me detengo a definir en términos muy abstractos qué es una clase social o qué es una burguesía o qué. No hace falta, ya alguien lo definió por mí, ¿no? Por eso, pero el problema que tenemos es que no hay ningún trabajo inicial que dijera, yo voy a definir esto, que no pasa en el siglo XX, ¿no? Es decir, el concepto de clases populares sí fue definido por un trabajo clásico, ¿no? De Luis Alberto Romero y Leandro Gutiérrez, ¿no? Y bueno, después de ahí en más, bueno, cada uno que usó el concepto de clases populares, por más que esté mal usado, por lo menos uno sabe con qué concepto discutir, ¿no? Es decir, bueno, acá hay una discusión, yo puedo decir que esto está mal, pero los que usan el concepto de élite o el concepto de plebe, muy mal definido por Gabriel Di Meglio, que eh, las cosas que digo las escribí, ¿no? Es decir, que tiene un grado de baja formación teórica, por decirlo así, realmente alarmante para un historiador profesional. Pero quería hacer esta introducción porque me parece importante como historiadores la necesidad de definir los conceptos y los problemas que vamos a usar, porque si no vamos al archivo y nos dedicamos simplemente a recopilar fuentes. Esta es una primera discusión que requiere la historiografía. Yo quería agregar una más, si me permitís. Eh, Sí. di- visto que este programa probablemente lo miren muchos estudiantes de historia, docentes de historia, entonces historia argentina, ¿no? Entonces, me parece interesante decir esto que voy a señalar. Y es que todo proceso histórico que llega a su fin y que muestra un fracaso rotundo, eh, fuerza necesariamente la renovación historiográfica. Es decir, cuando apareció en los años 80, todos los intelectuales que defendieron el proceso se fueron. Se fueron, lo fueron, no es que se fueron diciendo, yo fracasé y me voy. No, pero es decir, hubo un desplazamiento, obviamente político, pero su situación era muy insostenible, ¿no? Es decir, era muy insostenible una persona en los años 80 al frente defendiendo el proceso. De la misma forma que en los años, después del 55, más allá de persecución, o sea, hacía muy difícil para un intelectual que había sido puesto por el peronismo defender un régimen que había sido lo que había sido muy represor, muy católico, ¿no? Eh, y me parece a mí que estamos en una situación bastante similar, pero sin esas mismas consecuencias. Es decir, nosotros, eh, digamos, hemos estudiado con intelectuales, historiadores, que han basado su perspectiva historiográfica primero con el apoyo al alfonsinismo, después el apoyo al fripaso y después el apoyo al kirchnerismo. Y esto es el resultado.
Y nosotros no vemos que ningún intelectual, ningún historiador, mejor dicho, haya dicho, la verdad, como dicen los técnicos en los equipos de fútbol, doy un paso al costado, ¿no? Si nadie ha dado un paso al costado, nadie ha hecho mea culpa. Historiadores como Di Meglio, Lettieri, Fradkin, etcétera, que apoyan abiertamente al kirchnerismo, que ellos han sido funcionarios del kirchnerismo, digo, los historiadores que trabajan en este periodo y que miran este periodo con la perspectiva, digamos, popular kirchnerista, eh, no han dicho absolutamente nada, no se han replanteado sus propios criterios historiográficos a partir de lo que la realidad les ha dicho, ¿no? Eh, y esto me parece que es muy grave bueno, para el conjunto de los historiadores, ¿no? No hay una renovación y no hay ningún desplazamiento, ni siquiera un reconocimiento del fracaso estrepitoso de una perspectiva, que lo estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Eh, bueno, eso quería decir. Ahora vamos al caso de Nación y es básicamente una de las grandes discusiones, ¿no? Yo decía en otro programa que tuve recién con Félix Ovejero Lucas, que es economista, pero en realidad es básicamente un cientista político, ¿no? Eh, y trabaja sobre el concepto de nación. Y bueno, yo he escrito un artículo en Razón y Revolución número 16, no, 16 no, perdón, número 29, si no me equivoco, Razón y Revolución número 29, que se llama Casas Ajenas, la naturaleza de las naciones. Es un artículo que ahí pueden ir y mirar un desarrollo mucho más amplio de lo que yo puedo decir acá. Nosotros estamos acostumbrados como historiadores a que la, digamos, hasta los años 60 se tenía esta concepción de la nación preexistente, ¿no? Una nación preexistente en 1810 que va encontrando su camino hacia la formación de un Estado y hacia su reconocimiento como tal en ese proceso hasta llegar al periodo 1860-1880, en el cual la nación encuentra por fin una forma organizativa política. Ese proceso tiene, digamos, el conjunto de la historiografía suponía ese proceso hasta los años 70. En realidad, como forma dominante hasta los años 80, ¿no? Y lo que variaba eran los agentes, ¿no? que impulsaban el desarrollo de una nación preexistente o los agentes que retardaban la conformación de esa nación preexistente. En el caso del liberalismo, estoy siendo muy sintético y hasta cierto punto muy injusto, porque hay dentro de lo que llamamos la historiografía liberal cosas muy diferentes, como Mitre, Olivene, o incluso Vicente Fidel López, ¿no? Es decir, para Vicente Fidel López el espíritu nacional es el espíritu de Buenos Aires, para Mitre es la sociabilidad nacional, democrática, para Levene es una conformación de instituciones, ¿no? Eso va variando bastante, incluso aparece esta idea más hispanista, ¿no? Que aparece como estas ideas hispanistas de nación preexistente, hispanistas y católicas, aparecen como el núcleo, mejor dicho, el elemento de intersección con la otra historiografía que es revisionista, donde la nación preexistente es llevada a cabo por elementos más criollistas, como los caudillos, como Rosas, y retardada no por estos caudillos, sino por los intereses imperialistas británicos, en el caso de Rivadavia, incluso Mitre, ¿no? Diego Roca y su exilio. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que más allá de los agentes que estén de uno del otro lado, en ambos casos la historia está la nación primero y luego está el Estado, ¿no? O el Estado nacional. La nación no solo preexiste al Estado en el siglo XIX, sino que además preexiste a la independencia, ¿no? A partir de Alperín, a partir en realidad de los primeros trabajos de Alperín, los trabajos más intelectuales, y luego, obviamente, Revolución y Guerra,
eh, aparecen, digamos, una mirada diferente que va a ser luego en los años 80 y 90 sistematizada y que se va a transformar en la mirada dominante, en la cual, bueno, el proceso es a la inversa. No hay nación antes de 1810, eh, y en ese sentido Chiaramonte es un principal intelectual que se ocupa de este problema. No hay nación antes de 1810, lo que va a haber es un Estado nacional a partir de 1860, 1880, sobre todo en 1880, y ese Estado va a ser el que va a producir la nación, ¿sí? Es decir, primero viene el Estado y después viene la nación. Pero en ambos casos, y ese fue el elemento de crítica que ahí aparece, la concepción de nación aparece muy similar. Digo similar porque no es la misma, no es exactamente la misma. No es exactamente la misma en ninguno de los historiadores, pero tampoco es exactamente la misma entre los liberales y lo que llamamos los modernos, ¿no? Y la Sábato, Tommy Goldman, toda esa gente, ¿m? Jorge Hellman, Caravaglia, bueno, hoy Fradkin, Di Meglio, etcétera, Pacino, bueno, toda gente entre los cuales hay elementos muy, digamos, que hacen un trabajo que se puede criticar, pero es un trabajo que está ahí, y digamos, historiadores que, que hacen una especie de esoterismo, ¿no? Eh, y sí, pensemos en los trabajos de Nomi Goldman, Alejandra Pacino, toda esa vertiente, ¿no? Que es básicamente, no sé si se lo puede llamar en términos estrictos en historia, ¿no? Pero bueno, dejemos eso. Eh, lo que sí, digamos, comparten una idea de nación. La idea de nación, básicamente, es la idea clásica de nación, de un conjunto de gente que comparte una misma cultura, que se reconoce a sí misma. Aparece la idea de la identidad, ¿no? Eh, lo que pasa es que otra vez, acá dentro de la identidad hay mucha discusión, pero en el fondo comparten la idea de que la nación es una identidad común. Bien. O sea, Es decir, si yo lo siento, existe, digamos, ¿no? Una cosa bueno, así. no necesariamente si lo sé. A ver, hay algunos que van a decir que si yo lo siento, que es básicamente el posmodernismo, ¿no? Eso ya es, digamos, Rita Segato, o sea, todo lo Sí, que claro. es un movimiento más de los antropólogos, por decirlo así, ¿no? De la antropología dominante y los lingüistas, ¿no? Pero en el caso, digamos, tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con una identificación cultural. Todo, hay un lenguaje común, hay una identidad común, Claro. eh, eh, tiene algo de pactista, si todos pactamos que esta es la Argentina, tenemos una cultura común, ¿no? Bien. Bien, esa es una definición que a grandes rasgos, en términos entre núcleos centrales, es la definición clásica de nación, ¿no? Eh, bueno, eh, Chiaramonte dirá que él se opone a la mirada romántica de nación, que se opone a la mirada que uno podría llamar genealógica de nación. Pero eh, acá la diferencia es que la diferencia entre la idea romántica, entre comillas, que yo llamaría más que romántica genealógica, de nación, y la idea de Chiaramonte, la diferencia está en el origen, la explicación de la nación, pero no la concepción de él. Es decir, para, para que se pueda entender, una cosa es que, digamos, tengamos diferencias en torno a cómo se construyó el mate, pero todos acordamos, o mejor dicho, podemos acordar en qué es un mate. Entonces, Chiaramonte acuerda con la mirada genealógica sobre qué es una nación. Lo que no acuerda es qué es lo que hace que esa nación, qué es lo que construye esa nación, ¿sí? Para la mirada genealógica, la construcción de la nación es casi natural, está en el origen de los tiempos. Para Chiaramonte es una construcción política, pero ya sea algo que se remonta a una sociabilidad natural, como el caso de Mitre, o a una construcción política desde el Estado,
como Chiaramonte o el trabajo de Bertoni, ¿sí? En ambos casos coinciden en que eso es la nación. La nación es una identidad cultural. Bueno, ahí es donde empieza la discusión. El problema de Chiaramonte es que no discute la concepción de nación. Y estoy hablando del Chiaramonte de los años 90, hasta los 2000, ahí nomás. A partir del 2010, Chiaramonte incluso está en contra de cualquier concepto colectivo. O sea, va a estar en contra de nación, de clase social, de todo lo que sea un concepto abstracto de nación. O sea, volvemos a la historia de von Ranke, ¿no? Claro. Sí, sí. No podemos conceptualizar absolutamente nada. Bueno, pues ya ese es el Chiaramonte más. El último, que no sé si es el último, no le quiero desear nada. Digamos que es el último Chiaramonte porque es el último que conocemos. Tal vez venga otro y este se transforme en el penúltimo. Digo, decir eso. La cuestión es que ahí está la discusión que tenemos que empezar. ¿Qué es la nación? Para saber si la nación está antes, después, cómo se forma, y sobre todo, qué es lo que, si en el siglo XIX se está formando una nación o no, y quiénes la quieren formar y quién no, es decir, lo primero que uno tiene que definir ese concepto. Bueno, vamos a abreviar, hay una cantidad de discusiones sobre qué es nación, qué no es nación, pero vamos a abreviar. La nación no es una identidad, porque, digamos, si la nación es una identidad, entonces la nación es ahistórico, es ahistórica, es decir, hay nación desde que hay concepción de pertenecer a un mismo grupo, de que hay un lenguaje común, donde hay un territorio común, y donde hay una identidad común. Y los grupos cazadores-recolectores tenían identidad de pertenecer a un grupo común. Entonces, en ese criterio, nación es lo mismo que sociedad, nación es lo mismo que grupo, ¿no? Podemos seguir, digamos, un club de fútbol tiene una identidad común, pero no son una nación, ¿no? Es decir, tiene una historia común, un territorio común. Lo único que no tiene es un lenguaje común, pero el lenguaje también va cambiando. Si tenemos el mismo lenguaje que el Uruguay, sin embargo no somos una nación que Uruguay, bueno. Es decir, la identidad no conforma nación, en términos históricos y en términos sociales, porque la idea de la identidad no me explica quién es el sujeto de la nación. Uno tiene que empezar a tratar de entender la nación como un hecho objetivo. La nación es un hecho que es independientemente de la conciencia y voluntad de las personas. La nación es un conjunto de relaciones sociales. Bien. Es decir, digamos, yo puedo no considerarme argentino, yo soy internacionalista, no canto el himno, me da lo mismo, digamos, la bandera argentina o cualquier otra bandera, no tengo ninguna preferencia, pero soy argentino porque vivo acá, establezco determinadas relaciones y padezco, digamos, gozo y padezco de las vicisitudes del país, cada uno en forma diferente, ¿no? Pero estoy relacionado con todo el resto de las personas de mi país. Claro. Y no estoy relacionado en términos imaginarios, como lo dice Benedict Anderson, que es la negación de la nación, ¿no? Es decir, Benedict Anderson o Eric Hobsbawm, lo que niegan es la realidad de la nación. Igualar nación y nacionalismo, Claro. lo que hacen es negar la realidad nacional. No, la nación es yo rompo un vidrio, voy preso. Voy preso porque me pone preso un Estado nacional. Alguien me puede decir, bueno, pero entonces vos asociás nación a Estado. No, es diferente. Estado puede haber en lugares donde no hay nación. Digamos, bajo el feudalismo hay Estado, pero no hay nación. Claro. Puede existir lugares donde hay Estado, pero no hay nación, incluso bajo el capitalismo, por ejemplo, en Libia. En Libia puede haber un Estado, pero no hay nación que la soporte. Y por lo tanto ese Estado tiene una existencia muy artificial, ¿no? O puede haber una nación sin Estado. La nación sin Estado no puede durar mucho tiempo, ¿no? Esa es otra discusión. Pero digamos, uno puede pensar en un hecho nacional, por ejemplo Polonia, una nación que tenía una economía, una sociedad propia, que no tenía Estado, era todo el tiempo invadida.
¿no? Y tenía una aspiración nacional, que es la gran discusión que da Lenin con Rosa Luxemburgo. Pero esa discusión se da porque hay una nación que no tiene Estado. Entonces no es la misma nación que Estado. Bueno, entonces, ¿qué es nación? Es un hecho objetivo, digamos. No depende de la voluntad de los individuos y no es un hecho puramente discursivo o ideológico. No, es un hecho material. No es lo mismo que un Estado. ¿Mm? ¿A qué me refiero no es lo mismo que un Estado? Me refiero a que analíticamente uno puede hacer la distinción entre Estado y nación, ¿no? En términos históricos, ¿mm? Y en términos de potencia. Ahora, entonces, ¿qué es la nación? Bueno, la nación, an- antes de ir hacia eso, vamos al hecho elemental. ¿Qué tiene la nación que no tiene otras? La nación, en principio, es una unidad política. Ok. No es una unidad económica. ¿En qué sentido? Implica una unidad económica, pero no es en sí mismo una sociedad económica. Por eso está el capitalismo. El capitalismo está en todo el globo. Pero eso no significa que se formen naciones, porque la expansión del capitalismo por sí misma no genera naciones. Yo puedo expandir el capitalismo a Latinoamérica en el siglo XIX, pero digamos, no se forma una nación por cada lugar que se expande el capitalismo, ¿no? Es decir, ahora se expandió en Buenos Aires, tenemos la nación de Buenos Aires. Y no, eso depende de otras cosas, ¿no? No por sí misma la expansión del capitalismo y la transformación del capitalismo genera nación. Entonces, no es solamente la economía, es una unidad política la nación, eso sí, es una unidad política. La unidad política que se corresponde, obviamente, con el capitalismo. ¿Por qué? Porque la nación es una unidad política diferente a cualquier otra nación en otro modo de producción. Porque la nación supone el ciudadano. El ciudadano supone un individuo libre. Libre en el sentido en el cual no le pertenece a nadie, sino no es ciudadano. Por lo tanto, el ciudadano no puede existir bajo relaciones feudales, bajo relaciones esclavistas, ni bajo relaciones tributarias, porque el ciudadano no puede pertenecer a ninguna comunidad. Dicho de otra manera, no puede haber ciudadanía del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no era miembro, no era un ciudadano, no era un miembro aislado, era un miembro de un ailiu o de un grupo de ailius, ¿no? Que formaban una comunidad, que tributaban no en función individual, sino en función de las comunidades en general y de los ailius en particular, porque a la hora de tributar, los curacas medían el tamaño de cada uno de los ailius, ¿sí? Lo mismo uno puede pensar, por ejemplo, en Tenochtitlán, o mejor dicho, en el Imperio Mexica, donde la conformación es un poco más compleja, porque tenemos los tlacoytlis, que son los esclavos, los mayeques, que son siervos de la gleba, y tenemos los calpuli. En este caso, lo mismo. La tributación se da por los calpuli, por eso los tributos, quienes implican el tributo son los calpulec. Perdón esta disquisición más empírico-histórica, pero bueno, ya Es que estamos, necesaria, para eso estamos, Fabián. ya que estamos entre historiadores, Por eso. vamos a aburrirlos con estas cosas. Todo el Sí. mundo, todo lo que han cursado América prehispánica o subcolonial, lo sabe, ¿no? Es decir, ahí no existe la ciudadanía, de la misma forma que no existe la ciudadanía bajo la dominación hispánica. En América Latina, recordemos el debate Sepúlveda de las Casas, ese debate no tiene que ver con la ciudadanía, tiene que ver con la aparición de ser un súbdito, ¿sí? No, es decir, o es un minusválido que puede ser encomendado por las encomiendas, o es un súbdito que tributa como súbdito, pero la tributación como súbdito no es a nivel individual, la tributación es a nivel también colectivo, ¿sí? De la misma forma que las mitas son en forma colectiva o repartimiento, ¿sí? Eh, bueno, hay discusión, hay situaciones más complejas, pero vamos a dejarlas acá. Simplemente explicar, para el caso de América Latina, que la ciudadanía solo es posible bajo el capitalismo. Bajo el feudalismo queda muy claro, no existe el ciudadano, existe, lo que es interesante, existe, bueno, el siervo queda claro que no es un ciudadano, pero tampoco es tolerado, es decir, quienes están tolerados, ya sea los burgueses, están tolerados por fueros especiales, ¿no? Eh, no son ciudadanos, son, digamos, privilegiados, por decirlo, incluso entre los propios términos Sí. del derecho antiguo, ¿no?
Eh, entonces, el ciudadano es propio de una sociedad capitalista, es propio de una sociedad donde hay libertad de movimiento, donde nadie le pertenece a nadie, ¿no? Y donde hay libertad de movimiento, ¿no? Que tiene que ver con la necesaria movilidad de la fuerza de trabajo, porque si vos querés un mercado de fuerza de trabajo, lo primero que tenés que hacer es que esa fuerza de trabajo se mueva, ¿no? Eh, y, y la cuestión del capitalismo, en la cual la sanción económica eh, se da solo a través de la competencia económica y el mercado. No hay una sanción económica extraeconómica. ¿Sí? Bajo el feudalismo vos sos noble y por más, digamos, bacanas que te mandes, que mal administres tu patrimonio, vas a ser noble toda la vida, vas a recibir. Aquí no. Entonces, esa la idea de ciudadano es, bueno, estamos librados por alguna forma a la intemperie, ¿no? Y lo único que te garantiza tu privilegio social, incluso tu privilegio político, es tu acumulación en el ámbito de la economía. Si vos no tenés eso, no vas a tener eso. ¿Sí? Entonces, la noción de ciudadano hace a la nación, pero la noción de ciudadano es la expresión, no, la expresión digamos, jurídica de la condición del sujeto bajo el capitalismo, ¿no? Una condición muy general y muy formal, pero es esa condición. Lo mismo, otra vez, que el derecho único, ¿no? La unificación de pesos, medidas, leyes, aduanas, todo eso tiene que ver con la formación de un mercado local y con la destrucción de los particularismos necesarios para la aparición del capitalismo. Entonces el Estado Nacional surge cuando surge la Revolución Burguesa. Por eso la tarea de la Revolución Burguesa es la creación de Estados nacionales. Entonces, ahí, con esa definición de nación, en tanto que la unidad política que se corresponde con el espacio de acumulación de una burguesía nacional, no de la burguesía nacional, sino de una burguesía nacional, y por lo tanto, obviamente, brota de ese espacio, ¿sí? Decía, con esa definición, vamos entonces a este problema de la expansión de nación y Estado en el Río de la Plata de forma diferente. Entonces uno se pregunta, ¿había nación antes de 1810 o hay nación antes de 1880-1880? Sí, hay nación. ¿En qué sentido hay nación? Y de que hay una clase social que impulsa ese tipo de sociedad. Y a partir de 1810 esa sociedad empieza a hacerse carne. ¿Mm? Es decir, hay nación antes de 1860 y antes de 1810. Lo que no hay es identidad de algo llamado Argentina. Claro. Pero hay un programa nacional. Hay un programa nacional. Entonces, nación hay. El sujeto de la nación es la burguesa. Ese sujeto está. ¿Mm? Entonces, uno dice, bueno, entonces estás de acuerdo con Mitre. No, porque Mitre piensa otra cosa. Es decir, cuando Mitre dice que hay nación antes de 1810, está diciendo otra cosa diferente a la que dice uno. ¿Mm? Entonces uno puede pensar el término más con conceptos más dinámicos. Cuando digo dinámicos no digo ambiguos, digo dinámicos. Dinámicos en el sentido en el cual vos tenés una ciudad en transición. Entonces cuando hablas de nación hablas de una construcción. Algo que se está haciendo. ¿Mm? Pero no termina todavía en Estado Nacional, que es lo que aparece. Y entonces, en ese sentido, en ese largo siglo XIX, que no es más que la realización o los intentos de realizar la revolución burguesa, que solo se inicia en 1810, que se cierra en 1880, con la batalla de los Corrales o la guerra entre la Nación, Roca y el Ejército Nacional contra Carlos Tejedor y los ejércitos provinciales en junio de 1880, ahí, digamos, se cierra completamente el proceso. Yo creo que para 1860 ese proceso está cerrado, cerrado en el sentido en el cual ya no hay lugar para algo diferente. Hay resistencia, pero esas resistencias justamente están mostrando el camino por el cual se está transitando. Es decir, que todo ese proceso, digamos, en 1880 terminaría con lo que se dice la cuestión nacional, digamos, de tratar de armar una nación,
se cierra ahí, digamos. No es que sí, hasta hoy en día que estábamos tratando de armar la nación. No, la nación Se cierra ahí. se cierra ahí y ya no hay más tareas nacionales. La Argentina no tiene más tareas nacionales que hacer. Después es simplemente, digamos, los intentos de que esa nación consiga un mejor o peor lugar en el concierto mundial, ¿no? Claro. No es que antes no se lo hiciera, no se lo buscara hacer. Lo que digo es, ya el problema no es cómo construimos una nación, sino cómo hacemos que esta nación, por un lado, eh, se abren una serie de problemas que no estaban antes, sino que ahora se aparecen más focalizados. En primer lugar, ¿cómo hacemos para ejercer la dominación interna? Es decir, para defender la nación, ¿no? Claro, O claro, sea, la dominación burguesa, la soberanía de la burguesía, ¿no? claro. ¿Cómo hacemos para defender eso? Bueno, tenemos que meterle en la cabeza a toda esta gente, que es algo que se llama Argentina, que ellos están y son argentinos, se tienen que defender por más por más diferencias que haya, ¿no? Es decir, la conciencia nacional, la conciencia de que no hay explotadores ni explotados, las clases sociales no existen y que lo que existe es la nacionalidad y que el enemigo está afuera, ya sea los países limítrofes, ya sea el imperialismo norteamericano o el imperialismo británico. En ese sentido, todas las teorías dependentistas no son más que teorías nacionalistas, es decir, teorías que buscan defender la soberanía burguesa por una forma tal vez más elíptica, más, eh, más sinuosa. Pero digamos, lo que hacen es defender las relaciones capitalistas y la hegemonía de la burguesía nacional. Bien, entonces medio como para trazar como una conclusión general de todo esto que estuvimos hablando, está buenísimo, creo que va a estar bueno para los que entren también después a hacer este repaso sobre la reconstrucción histórica que venís haciendo del término de la nación. Diríamos entonces que la nación es el espacio de dominación de la burguesía, es el ejercicio del poder de la burguesía sobre un territorio, por así decirlo, ¿sí? Y el nacionalismo sería la ideología burguesa de defensa de ese espacio territorial. ¿Estamos? Bueno, ¿Está claro, en bien? algún momento, una sola corrección, perdón, es simplemente que es una burguesía nacional, ¿no? Bien. Es una burguesía nacional. El proceso de formación de burguesía nacional también es interesante, es complejo. No es simplemente que se juntan tres burgueses y que somos burguesía nacional. No, la burguesía nacional es un proceso complejo y incluso dramático, ¿no? Es cuando mira, unas guerras civiles también ahí se está formando la burguesía nacional. Así, bueno, ¿quién es parte de esta burguesía nacional? ¿Quién no? Todo este Eh, proceso, digamos, de guerras civiles, estamos hablando entonces de burguesías enfrentadas, tratando de consolidar un único espacio de hegemonía de alguna de claro, esas porciones. claro, son estrategias que están en discusión, ¿no? Son estrategias sobre, no necesariamente sobre cómo conformar un Estado nacional, pero sí una estrategia de cómo consolidar la dominación. Y en algunos casos es simplemente una burguesía, son burguesías que son meramente digamos, reactivas o resistentes, ¿no? Eh, con un grado de parasitismo muy grande. Es el caso, por ejemplo, del interior, ¿no? Claro. Eh, pero yo iba a decir algo sobre esto. Que las naciones son parte de la competencia capitalista. Es decir, lo que hay que pensar cuando hablamos de capitalismo es que hay competencia. Las burguesías compiten entre sí. Compiten las burguesías nacionales y las burguesías como burguesías, ¿no? Es decir, las burguesías compiten entre ramas de la economía, compiten dentro de la misma rama, compiten entre... Es decir, la competencia es todos contra todos. Bien. Los estados nacionales, Sí, sí. por un lado, agravan esa competencia y por el otro lado le ponen un límite. Le ponen un límite porque dicen, bueno, acá yo voy a defender a todo este conjunto de burgueses contra otro conjunto de burgueses. No necesariamente el Estado defiende al conjunto de la burguesía nacional, en el sentido de que puede defender a un conjunto, a una fracción de esa burguesía nacional, ¿no? Más enfáticamente. Las defiende a todas cuando defiende la propiedad privada y defiende a todas, ¿no? Pero, digamos, algunas fracciones pueden ser defendidas más enfáticamente. En ese punto, digamos, hay un límite a la competencia. Pero
por otro lado, hay una exacerbación de la competencia capitalista, ¿no? Es decir, esa es la formación de las naciones.